Demasiado confuso el panorama, así como se presenta. A ver si Juan Carlos Usher lo puede aclarar un poco mejor y confirmarnos si el hombre ya fue liberado o no. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Saludo para vos, para la teleaudiencia. La versión oficial que tenemos nosotros del propio abogado de la familia, el señor Nicolás Salvatierra, es que él ya fue liberado. Fue liberado en la zona de Upacaraí. Se puso en contacto justamente con el letrado, le comentó que fue brutalmente golpeado y que inclusive las personas que lo habrían raptado luego le pidieron disculpas al liberarlo. Él se estaría presentando, no sabemos en qué momento, aquí en la Fiscalía de Capiatá. Están justamente en este lugar a su esposa, la señora Salvatierra, quien en estos momentos está declarando ante el fiscal Blas Simas. Hace aproximadamente 20 minutos el abogado Marcos Tigarribia, con quien conversábamos, se retiró en un vehículo polarizado. Nos imaginamos nosotros que tal vez sea ya para traer al señor Nicolás Salvatierra para presentar su declaración. Él hablaba de garantías. Él decía que su cliente quería tener garantías para presentarse, ya que existe una confusión bastante grave, por decirlo de alguna forma, ya que supuestamente, según testigos, y según el propio abogado, cuando conversamos con él, las personas que habrían raptado a Nicolás Salvatierra le exhibieron placas policiales. Inclusive existe una versión de que se decía de que la camioneta pertenecería a uno de los departamentos de investigación de delitos, a lo que aún no ha sido confirmado justamente por las autoridades. Mientras tanto, se aguarda aquí que se presente el señor Salvatierra y brinde justamente su versión de lo ocurrido. Tenemos también justamente las versiones de los testigos que hablaban de un rapto violento, inclusive se realizó un disparo a uno de los neumáticos del vehículo en el que se movilizaba este ciudadano boliviano, que, como bien se sabe, posee antecedentes por narcotráfico. En el año 2013 le preguntábamos también sobre ese hecho a su abogado y él nos decía que la causa ya había sido extinta y que ya el señor Salvatierra no tenía nada que dilucidar con la justicia paraguaya. Algunas versiones hablan de que también tendría antecedentes en los vecinos países, en la Argentina, también en Bolivia, cosas que se van a ir aclarando con el correr de las horas. Mientras tanto, nosotros seguimos aguardando que se presente en este sitio para que brinde justamente su versión de los hechos, y mientras tanto podemos escuchar lo que nos decía el abogado Marcos Tigarribia a la salida de la Brigada Central ubicada en San Lorenzo. Se equivocaron de personas, dijeron. Se equivocaron. Sí. ¿Eran efectivos policiales? No sabemos todavía. ¿Dónde está el abogado? Y no sabemos todavía dónde está, sí. ¿Él se comunicó ya con usted? Se comunicó conmigo, él está golpeado, pero le dijeron que se equivocaron de persona y le soltaron. ¿Y qué está esperando para presentar su aparición? Y ahora voy a hablar con el fiscal Imas para presentarle y para presentar su testifical a él. ¿Faltan garantías? ¿Tienen miedo? No, en absoluto. Solamente queremos que el fiscal nos dé toda la garantía que para él. ¿Dónde le soltaron? En Ipacaraí. En Pacaraí. Sí. ¿Le soltaron solo a él? A él, sí, a él. ¿La explicación que le dieron, se equivocaron de persona? Él me manifestó eso, que la gente le golpearon, le hicieron muchas preguntas y le dijeron al final que se equivocaron de persona y lo soltaron. ¿Qué tipo de preguntas le hicieron? Imposible de saber porque todavía yo no entré en conversación detallada con mi cliente. Él está entonces en un lugar resguardado, esperando entonces... Él se va a comunicar conmigo ni bien tenga un celular, me dijo, porque al parecer prestó nomás un transeúnte por ahí y me llamó para tranquilidad de su señora. ¿Qué hay de ese antecedente que habla que tendría justamente por narcotráfico en el 2013? De hecho que si tiene antecedentes ya está extinguido, él está libre, él no tiene otro antecedente, no tiene orden de captura, no tiene una pesquisa detrás y una persona que no tiene ningún antecedente. ¿Tenía algún tipo de amenaza él por ese tipo de cosas? Nada. De la brigada. Y el jefe de la brigada está haciendo todas las investigaciones, está colaborando con la investigación y vamos a ver que... Él por lo menos descartó que se trate de un procedimiento policial. Él descartó que es un procedimiento policial de aquí. A su cargo no hay nada. Palabras del abogado Marcos Tigarribia, entonces, hablando con nosotros a la salida de la Brigada Central, que está ubicada en la ciudad de San Lorenzo. Como dijimos al comienzo del contacto, el abogado Tigarribia se retiró hace minutos de este lugar a bordo de un vehículo polarizado. No sabemos si ya se puso en contacto con su cliente, el señor Salvatierra, y lo estaría trayendo en contados minutos. No sabemos la hora, no sabemos el estado en el que se encuentra el señor, ya que le hablaba justamente al letrado de que había sido golpeado, que inclusive le dijeron varias preguntas, le hicieron muchas consultas y que al final le pidieron disculpas por haberse equivocado. Nosotros aquí vamos a aguardar si se da o no esta presencia de este ciudadano boliviano Nicolás Salvatierra, ya en compañía de su abogado. Arriba, como dijimos, está declarando su señora, la señora Salvatierra, quien también fue testigo de todo lo ocurrido. También existe un video grabado en un aparato celular por uno de los vecinos en el que se observa el violento actuar de estas personas que, como dijimos, también se dijo al inicio de toda esta historia, exhibieron placas policiales.
Se habló de que serían de alguna dependencia de investigación de delitos. Hasta este sitio acaban de llegar también hace unos minutos agentes del Departamento Antisecuestro para conocer también en detalles todo lo ocurrido. Están a cargo de la investigación a la gente de la brigada, cuyo jefe es el comisario Germán Arévalo, que también está haciendo toda la investigación. Simplemente nos resta aguardar para conocer en detalles realmente qué ocurrió. El señor Salvatierra fue liberado, fue bajado de esa camioneta aparentemente en la zona de Ipacaraí. Él no recurrió a ningún agente policial. Habría caminado varios metros, pidió prestado un teléfono, se comunicó con el abogado y luego se habría resguardado en una casa amiga. Allí él sigue esperando entonces que se le brinden las garantías para poder llegar hasta aquí y brindar su versión de todo lo ocurrido. Pero, Juan Carlos, los policías sostienen que no fueron ellos. Los de allí. Los de... Exacto. Lo que nos decía el abogado Marcos Tigarribia es que el comisario Germán Arévalo le decía que nadie de la dependencia, quiere decir nadie de la brigada central, tuvo parte de algún procedimiento en la zona de Capiatá, que ocurrió aquí aproximadamente a 3 cuadras en el barrio Santo Domingo, enfrente del museo de la ciudad, justamente este rapto. No se habló de secuestro porque no se realizó ningún pedido de rescate, entonces se habló de una privación ilegítima de libertad. En ningún momento, hasta el momento, no sabemos si se realizó el pedido de rescate, es lo que manejamos hasta ahora. Se habló de una llamada al 911 y que la camioneta, por sus características y por la chapa, habría sido identificado como parte del Departamento de Investigación de Delitos, algo que no se ha desmentido y tampoco se ha confirmado, compañeros. Aquí lo que resta es esta acusación sumamente grave que pesa en contra de la institución policial, si así lo fuere, por la simple razón de que es un rapto. No, aparentemente no exhibieron ninguna orden judicial para su detención, lo que está mal de por sí, a no ser que la persona haya sido detenida en flagrancia cometiendo un delito, que tampoco aparentemente ocurrió. Por eso es sumamente grave. Aquí lo que resta, comandante de la Policía Nacional, comisario Sotelo o ministro del Interior, confirmar que realmente fue la policía o desmentir para tratar de entender qué pasó en esta historia. Exactamente, Carlos. Como decís, lo que genera mayor confusión es la placa policial que supuestamente le exhibieron a esta persona. El abogado nos decía que exhibieron una billetera negra que tendría aparentemente una placa, se identificaron como policías y ante la negativa del señor Salvatierra de acompañarlos fue que supuestamente se actúa de esta manera violenta. Quedó registrado en un aparato celular de uno de los vecinos y realmente llama la atención del por qué se habría llevado a cabo este procedimiento, ya que su abogado dice que él no posee ninguna orden de captura y tampoco tiene ninguna causa judicial pendiente. Claro. Eso es algo que se debería justamente dilucidar y también se tienen las características de la camioneta, se pueden observar en el video y también hay vecinos que anotaron la chapa y que dieron las características. Sería fácil justamente a través de la propia policía llegar hasta las personas que llevaron a cabo este tipo de procedimientos y, como decís, las autoridades máximas de la Policía Nacional, tanto el comandante, el comisario Sotelo, como el ministro del Interior deberían salir justamente a brindar declaraciones acerca de lo que realmente ocurrió con este ciudadano boliviano. Pero, sí, perdón. Pero ¿qué garantías quiere este señor? O sea, ¿cuál es su miedo? ¿Qué es lo que quiere él para presentarse? ¿Que le amenazaron? ¿Qué le hicieron en estas horas? ¿Por qué no se presenta? Es justamente lo que le consultábamos al abogado antes de iniciar la nota, de que tendría miedo, y él nos decía que desconocía realmente el tono de la conversación que habría mantenido con estas personas, con sus captores. Él hablaba de que le hicieron varias consultas, de que hicieron muchas preguntas, pero en realidad desconocía aún el contenido de dichas preguntas para que finalmente le pidan perdón y lo liberen en Ipacaraí luego de haberlo golpeado. Incluso es realmente bastante llamativo. Nos imaginamos que ellos se habrán dado cuenta de que fueron observados por muchísimas personas y con el correr del tiempo ellos habrán alertado, o le habrán alertado a ellos que se había ya filtrado de algún modo tanto el video como las versiones de que el hombre fue raptado. Es realmente muy confuso hasta el momento lo que ha ocurrido, hasta que se dilucide totalmente la historia, hasta que se sepa realmente lo que pasó en realidad. Todas son conjeturas, todas son hipótesis. También hablamos con varios agentes de policía, ellos nos dicen que desconocen justamente lo que ha pasado, simplemente se manejan con las versiones de la esposa, que quedó justamente como testigo, y también del abogado, que es quien tiene el contacto directo con el señor Salvatierra. Bueno, ojalá en su presentación entendemos también el tema de las garantías, porque si hubo una institución uniformada detrás de la policía en un rapto como este, donde le pegaron aparentemente, según la declaración del abogado, donde seguro también habrá habido amenazas después de percatarse de que realmente no se trataba del objetivo que estaban buscando,
no creo que haya sido una simple disculpa, sino también una amenaza de que esto no se filtre. Me supongo que ante esta situación estará pidiendo garantías y reiteramos, si realmente hubo gente de la policía detrás que habitualmente opera así de civil, yo creo que la institución debe de salir a confirmar o desmentir esta sospecha que pesa en contra de sus agentes. Exactamente, Carlos. Y no sé si podemos hacer con la cámara, visualizar el tercer piso de esta fiscalía. Se ve quizás tal vez un poco oscuro la Fiscalía Nacional de Capiatá. Allá arriba están agentes de antisecuestro, como decíamos, y adentro están los agentes de la brigada resguardando de alguna forma a la señora Salvatierra, quien continúa brindando su declaración ante el fiscal Blas Simas, quien nos imaginamos también aguarda la presencia de este ciudadano boliviano. Esperemos que realmente sea en breve para poder así también tener su versión. El abogado Astigarribia también nos prometió una entrevista posterior a la llegada de su cliente ya para conocer el contenido de lo que le consultaron, lo que le preguntaron en medio de esta sesión de tortura, por decirlo de alguna forma, ya que habría sido golpeado, qué le habrían dicho, qué le habrían pedido a este hombre para poder finalmente liberarlo y pedirle disculpas. Bueno, si realmente fue así, bueno, vamos a conocer sus declaraciones en minutos nada más, si aparece en la Fiscalía. Bueno, atentos acá, Juan Carlos, por favor, cualquier información, novedad que haya, nos comentás y vamos a estar en vivo contigo. Perfecto, hasta cualquier momento. Gracias. Gracias, Juan. Es muy raro todo, ¿eh? Es muy raro y sobre todo si esta era la víctima, Carlos, ¿cuál era el objetivo, verdad? Pues finalmente terminan actuando como delincuentes, si están así de civil y si realmente fue la policía también. Tengo mis dudas, pero si realmente fue sumamente peligroso, preocupante y alarmante que autoridades actúen de esa manera por la vida, raptando a gente sin orden judicial, sin ningún tipo de flagrancia, donde realmente la ley les proteja para la atención de una persona. Lo que se conoce como el operativo Apriete. Vamos a otro caso. ¿Recuerdan precisamente el caso de los ciudadanos orientales que fueron asaltados y tomados de rehén el pasado 18 de julio en el barrio San Vicente? Bueno, la policía logró identificar a los dos supuestos delincuentes gracias a las imágenes precisamente de las cámaras de seguridad. Casi una hora acá buscando todos lados. Todo. En moto. Primero moto viene, después uno no mira, otro lleva, moto también lleva. Gracias a cámaras de seguridad, agentes de investigación de delitos de la Policía Nacional lograron identificar plenamente a los dos delincuentes que asaltaron y tomaron de rehén a ciudadanos orientales el pasado 18 de julio en el barrio San Vicente. Se trata de David Chena Ábalos, alias Gallito, y Plácido López López, ambos con frondosos antecedentes penales por homicidio y robo agravado. Muchísimo trabajamos, ¿verdad?, por el circuito para poder identificar a estas personas, ¿verdad? Inclusive concurrimos a otra arriba con criminalística. La víctima quedó choqueado. Sabemos bien que le fue identificado, pero ellos por temor, estamos trabajando, ¿verdad?, pero por temor ellos no quieren identificar a ellos. Según las pesquisas, Chena y López habrían sorprendido a la pareja cerca de las 5 de la mañana del 18, cuando estos se disponían a ir a la iglesia. Los extranjeros vivieron minutos de terror y luego fueron liberados tras ser despojados de $10.000 americanos, 3 millones de guaraníes, joyas y un vehículo modelo 2009, que luego fue recuperado por los investigadores en la jurisdicción de la Comisaría 11 Metropolitana. 4:40 ese pasa, auto, ¿cuánto abrir? Ladrón todo. Entra, junto, entra. ¿Le empuja para entrar? Sí, junto. Ese cordón, mira, ese saca. Mi marido así pone, acá primero. Después, arriba entra todo, mi marido caja, saca todo, mira, todo ya. Después todo ladrón, ese pistola grande, uno chico, uno así, su bolso también trae. La policía solicita la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de estos hombres y no descartan que existan más víctimas, a juzgar por el abultado prontuario delictivo de los mismos. Tras un ataque de celos, una mujer mató a otra con un arma blanca. Tras ser detenida, esta mujer confesó que vio a su pareja con esta persona y no pensó dos veces y se lanzó sobre ella.
Constaté una herida penetrante por arma blanca, presumiblemente machetillo. Lourdes García Barreto, de 33 años, domiciliada en Arroyos y Esteros, fue asesinada con una contundente estocada por parte de la mujer identificada como María Villar Portillo, de 20 años de edad. El hecho se registró en la colonia Acepar Segunda Línea, distrito de Yacecañé. El motivo, según los intervinientes, fue un ataque de celos de la victimaria, quien encontró a la mujer con su pareja. Vamos a proceder a imputarle y solicitar su detención preventiva, ¿verdad?, por el hecho de homicidio doloso en grado de autoría. De la escena se levantó el arma que presumimos se utilizó para propinar la herida que causó la muerte de la víctima. Y también tenemos ya los nombres de algunos testimonios, ¿verdad?, que dan cuenta, ¿verdad?, de que justamente ella se encontraba en el lugar en el momento que ocurrió el hecho, y digamos que los propietarios de la vivienda procedieron a aprehenderla. El médico forense confirmó que la mujer falleció a raíz de una profunda puñalada a la altura del pecho lado derecho. La misma fue asistida rápidamente, pero falleció camino a un centro asistencial. Constaté una herida penetrante por arma blanca, presumiblemente machetillo, que ya tenemos el arma homicida en poder de los personales intervinientes. Y fue a nivel del cuadrante supraexterno de la glándula mamaria, incluido en la región axilar, en un trayecto oblicuo a penetrante con compromiso de pleura parietal con el pulmón derecho. Y como causa de muerte, hemorragia aguda intratorácica. Por su parte, la mujer reconoció el hecho, manifestando que por el enojo del momento no dudó dos veces para actuar. La 1:30. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares, mientras que María Villar Portillo continuará detenida en la comisaría quinta de Curuguatí. También vamos a hablar acerca de un terrible caso de filicidio ocurrido en la zona de Tomatí. La información la tiene en vivo Alexis Aveiro. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Yolanda, saludos cordiales a ustedes y a los televidentes. Eran aproximadamente las 5:30 de la madrugada cuando hasta el hospital distrital de esa ciudad llegaba una joven identificada como Norma Jazmín Romero Esquivel, de 19 años. Ella presentaba un sangrado en la zona púbica, era bastante llamativo porque rápidamente las enfermeras se percataron de que no solamente tenía esa hemorragia, sino también rastros de placenta, así también del cordón umbilical. Si bien ella manifestó que se trataba de una hemorragia debido a su periodo menstrual, rápidamente las licenciadas dan aviso a la comisaría jurisdiccional. Una rápida verificación Alexis, sí. Un ratito, por favor. Vamos hasta Capiatá, por favor, sí. A ver, Juan Carlos. Sí, Carlos, acaba de llegar el ciudadano boliviano Nicolás Salvatierra. Lo están acompañando efectivos, jefes de la Brigada Central de la Policía, también su abogado Marcos Estigarribia. Quisimos conversar con él y él nos dijo que primero iba a presentar declaración y que su abogado nos brindaría los detalles. Vamos a tratar de acercarnos, vamos a tratar de seguir con la señal bastante fuerte. Estamos subiendo al tercer piso de la Fiscalía. Sí. ¿Es el de remera celeste o la remera roja? ¿Quién es Salvatierra? El que tiene el gorrito. Remera celeste y kepis blanco. Es el que tiene el gorrito. No dijo nada. Exactamente. Vamos a aprovechar, vamos a conversar. No, dijo que iba a declarar primero y después iba a conversar con nosotros en compañía de su abogado. Vamos a ver si podemos traer. Ahí lo tienen en pantalla. Vamos a acercarnos.
Comisario, ¿podemos hablar con nosotros un ratito? Vamos a intentar acercarnos un ratito. Se lo ve bien, por lo menos, no tiene llevando rastro. a una sala. Qué violento. Sí, en el rostro por lo menos. Estamos aquí también con el comisario Germán Arevalo. Comisario. Vamos un ratito, comisario, para que nos cuente un poco el momento en el que se entregó esta persona o apareció, dónde fue. Sí, en la zona del kilómetro 18, cerca de la pollería de Yu. Ahí justamente se fue el abogado y apareció él. Él le había dicho al abogado que fue golpeado, que inclusive le hicieron varias preguntas y que al finalmente le pidieron disculpas. ¿Dijo algo de eso con ustedes? Poco lo que pudimos hablar prácticamente desde que le alzamos ya en forma directa, vinimos hacia estos lados. Y es un poco difícil ahora por los teléfonos, la cantidad de llamadas que recibo, tratar de conversar con él porque es corto el tiempo del lugar que abordó con nosotros y hasta este lugar. Ahora justamente lo que quiero hacer es hablar para poder enterarnos un poquito más de lo que... ¿Él estuvo aguardando en una casa? ¿Dónde estaba? ¿En la vía pública? En el surtidor estaba esperando. Él fue dejado ahí encapiatado y el tema de la versión de que era una placa policial la que le exhibieron. Es lo que se dice que es una billetera negra lo que encontró, lo que vio. Justamente, como le digo, muy poco lo que pude hablar con él hasta el momento. Voy a entrar justamente para enterarme un poquito más del procedimiento. ¿Fueron efectivos de la policía los que realizaron este procedimiento? Ellos se identificaron como policía, pero no mostraron ninguna placa policial. Solamente se identificaron que eran policías. ¿Se habrían identificado como policías antes, señor Salvatierra? Sí. Él dijo que los golpearon. ¿Tiene algún golpe? ¿Se lo llevó a algún médico? Estamos llegando desde el lugar hasta acá. Una vez que el fiscal hable un poco con el fiscal, le vamos a llevar al sanatorio para que se haga el diagnóstico. Pero él dice que no tiene no está quejado de alguna dolencia física. ¿Dónde estaba esta persona? En el kilómetro 18 de la ruta 2. Ahí estaba guardando que ustedes lleguen. Aquella, sí. Aquel abogado le confirma que estaba ahí cerca. Definitivamente no era un procedimiento policial, comisario. No podemos decir todavía eso, porque a partir de ahora vamos a estar investigando, vamos a estar hablando con él para poder determinar si son policías o son delincuentes comunes lo que hicieron el hecho. ¿Pudieron conversar con el abogado sobre lo que supuestamente le habrían consultado a estas personas que lo raptaron? Bueno, lo que dijo el abogado es poco ínfimo, porque de detalles vamos a saber apenas podamos hablar con este señor. ¿No se llegó a realizar un pedido de rescate, comisario? No, ningún pedido, solamente lo único que dijo es que preguntaron por un tal Marcos y luego de que pudieran ver su billetera, ahí recién le dijeron que fue una equivocación y le largaron en la zona de Aregua. ¿Cuál es la certeza sobre sus antecedentes, comisario? Antecedentes tiene por tráfico. ¿Del año 2013? El año 2013. Ese está dentro del sistema informático. Lo demás... No, antecedentes. Sí, no tiene orden de captura. Antecedentes, ya es solamente antecedentes. ¿Tiene ningún juicio pendiente, nada? Y no tiene. Juan Carlos, el tema de la chapa del vehículo. Juan Carlos. Los detalles. En el kilómetro 18 los estaba guardando entonces a tanto su abogado como a los agentes policiales de la Brigada Central. Ya está dentro de la oficina del fiscal Blas Simas. Vamos a guardar justamente hasta que esta entrevista, esta declaración, finalice para obtener una versión más detallada de todo lo que ocurrió. Juan Carlos, ¿me escuchás? A ver, Juan Carlos, ¿me estás escuchando? Bueno, perdimos comunicación aparentemente con Juan Carlos, el sistema de retorno. Bueno, ya está en la fiscalía. Sí. Ahí va a hablar, a expresarle a la fiscalía en este caso, como también a la policía que está investigando los entretelones de este rapto bastante llamativo. Evidentemente se equivocaron de objetivo. ¿Delincuentes o policías? Ya no sabemos. Claro. O sea, pudieron ser delincuentes como también policías, pero lo cierto y concreto es que se equivocaron evidentemente, por eso lo soltaron. Porque al final ni siquiera confirma que le mostraron una placa, era una billetera negra nomás cuenta. Que vio él que presuntamente tenía una placa. Sí. Lo soltaron finalmente en la zona de Areguá, después de una conversación entre comillas y que aparentemente también dice lo habrían golpeado y que finalmente cuando se percataron de que no se trataba del tal Marcos, lo soltaron pidiéndole disculpas. Bueno, eso lo va a confirmar ahora seguramente frente a la fiscalía. Bueno, como en las grabaciones se observa el número de chapa del vehículo en el que alzan a este señor, imaginamos que ya a estas horas la gente de informática de la policía, las autoridades principales de la Policía Nacional están haciendo las investigaciones o para deslindar responsabilidades, claro. Carlos, porque en todo caso es una acusación demasiado grave. Por eso quería insistir yo con Juan Carlos, preguntarle al comisario si
ellos lograron pedir al sistema informático a quién pertenece ese vehículo, pero también es importante comentar eso de que el tema de la placa se sustituye nada más y puede ser placa que corresponda a otro vehículo. Bueno, Juan Carlos, estamos muy pendientes. Regresamos hasta la zona de San Lorenzo. A ver, Alexis, por favor. Bueno, comentaba esto yo, Carlos. Norma Jazmín Romero, una joven de 19 años, llegaba hasta el Hospital Distrital de Tobatí con un sangrado importante en la zona pública. Ella había manifestado a las enfermeras de urgencia que se trataba de una hemorragia debido a su periodo. Sin embargo, la presencia de placenta, así también de restos de un ombligo umbilical, llamaron la atención de las licenciadas, que rápidamente dieron aviso a la dependencia policial más cercana. La policía llega hasta el hospital, constata esta situación y posteriormente se traslada hasta la compañía Yubatú de la ciudad de Tomatí. Realizan una rápida inspección, primeramente la vivienda de la joven, y luego pasan a la parte posterior en el fondo, en donde encuentran una fosa con basura. Ahí el hallazgo es macabro debido a que se encuentra el cuerpo sin vida de una criatura. Era un varoncito, tenía 3,5 kilos aproximadamente y fue aparentemente estrangulado por su propia madre con un pedazo de tela. Datos refieren de que esta joven aparentemente tenía depresión pre y posparto. Además, se le sumaba a esta situación el hecho de que ningún integrante de la familia sabía que ella estaba embarazada. Finalmente, hasta ahora la Fiscalía está abocada a determinar las causas que motivaron a esta madre a cometer el filicidio. En las siguientes notas, el recuento también de lo que ocurría en esta ciudad. De ahí fueron personal policial hasta su domicilio y detrás de la casa, en un pozo, encontraba el cuerpo de la criatura. Supongo fue inspeccionado por un forense, ¿verdad? Rápidamente. Sí. Acá en la morgue judicial fue inspeccionado por el doctor Julio César Rivero, quien diagnosticó la causa de muerte asfixia por estrangulamiento. ¿Qué parece que utilizó una sábana, algo así, algo de tela para ahorcar? Sí, una tela utilizó para estrangular. ¿Esa evidencia fue encontrada ahí o estaba por el cuello de la criatura? Estaba todavía por el cuello de la criatura y gente de criminalística de la policía alzaron para evidencia. Al ser evaluada por la obstetra de guardia, ella constata la presencia del cordón umbilical y placenta, no así la de un feto, motivo por el cual este caso es dado a conocer a la comisaría local, quienes se apersonan hasta aquí, hasta la institución, a verificar. Luego van a la casa de la paciente y ahí encuentran el cadáver del feto, aparentemente en el patio trasero del domicilio. Actualmente la mamá se encuentra estable, está con custodia policial internada en nuestro nosocomio y a la espera de una evaluación mañana para ver la posibilidad del alta. Y la parte fiscal está con la investigación en proceso. Bueno, algunos aspectos llamativos. El parto aparentemente fue natural en la casa en el transcurso de la madrugada. Se presume que la criatura vivió aproximadamente 1 hora a 1 hora y media hasta que finalmente la madre toma esta determinación. Resulta también llamativo el hecho que mencionaba anteriormente, que ninguno de sus familiares, pese al avanzado estado de gestación, se había percatado del estado de gravidez de esta joven de 19 años, quien permanece internada en este nosocomio ya bajo custodio policial e imputada por la Fiscalía. Bueno, Alexis, la mujer está muy... ¿Cuántos años tiene la jovencita? Tiene 19 años, una joven oriunda de esta compañía, 19 años. ¿Con quién vive Y mencionaba ella? yo esto y lo que también llamaba la atención el hecho de que aparentemente y todo hace presumir que tenía miedo de contarle a sus padres que estaba embarazada, pero se le suma a esto el tema de la famosa depresión pre y posparto, Yolanda. ¿Pero vive con sus padres ella? Ella vive con sus padres. De hecho, con Ricardo fuimos hasta la zona ubicada a unos 7 kilómetros del casco urbano de la ciudad, rodeada de cerros, al costado de una olería, porque sabemos que la ciudad se dedica prácticamente a la construcción, a la fabricación de materiales de construcción. Ahí está ubicada la vivienda. Intentamos conversar con los familiares, sin embargo, el estado de consternación, ellos nos pidieron no brindar declaraciones a la prensa. Posteriormente fuimos hasta el hospital y quisimos tener acceso a la madre, a la abuela de la criatura, sin embargo también ella se negó y accedimos ya finalmente al parte médico. Y algo que destacaba también el doctor, la rapidez, la agilidad con que actuaron las licenciadas, en el sentido de que ni bien se percataron de algo llamativo, dieron de inmediato aviso a la policía.
Bueno, sumamente triste el caso, Alexis. Gracias por este contacto, señor. Hasta luego. Vamos hasta la zona de Mingaguazú. Hablamos de una tragedia porque un niño se ahogó al caer a una piscina. El fallecido era el hijo del capataz del establecimiento. El hecho se produjo a las 14:30 horas aproximadamente. La madre, Jacqueline Colmán, de 21 años de edad, quien se desempeña como capataz de la hacienda en compañía de su pareja, se encontraba realizando limpieza en el interior de la vivienda. En un momento perdió de vista a su pequeño y cuando salió a buscarlo se percató de que su hijo estaba flotando en el agua. La mujer pidió auxilio a sus vecinos, que de inmediato llamaron a bomberos voluntarios que intentaron reanimar al niño, pero no hubo caso. Llegado en el local, la víctima ya fue rescatado, ya estaba en un campo de fútbol. Se verificó los signos vitales del menor y lo mismo contaba con signos muy bajos. Se procedió al traslado del mismo al nosocomio distrital de Mingaguazú, donde el mismo por el trayecto entró en paro. Se procedió a la maniobra de reanimación por el trayecto hasta llegar al nosocomio y fue entregado al médico de guardia con el mismo procedimiento. El Ministerio Público, a cargo del fiscal Marcelo Saldívar, ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Otra información, la Coordinadora de Abogados del Paraguay urge el avance de la investigación contra la titular de Conatel, Teresita Palacios. Señalan que por los indicios de corrupción existentes, ella ya debía ser imputada por la Fiscalía. Desde que Teresita Palacios asumió Conatel, son varias las irregularidades detectadas en la institución. Uno de los escándalos recientes guarda relación con un acuerdo firmado el 19 de octubre del 2015 con una empresa que debía prestar servicios gastronómicos y de hotelería a Conatel. El caso salió a luz tras una investigación donde se reveló que por la provisión de agua mineral con o sin gas en botella de medio litro se fijó 14.000 guaraníes por cada unidad cuando el precio de mercado no supera los 3.000 guaraníes. La jarra de jugo de naranja por litro también se fijó en 50.000 guaraníes. 10 bocaditos salados por persona le iba a costar al ente 50.000 guaraníes y 5 bocaditos dulces por persona 40.000 guaraníes. Este hecho en particular fue denunciado ante el Ministerio Público por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, pero la Fiscalía nunca designó un fiscal para investigar el caso, buscando blindar a Teresita Palacios ante el escandaloso hecho de presunta corrupción y buscando enfriar el caso derivaron a contrataciones públicas para que emitiera un dictamen y a partir de allí abrir una causa si están dadas las condiciones. El expediente fue enviado el 3 de mayo pasado y hasta el momento los técnicos no se expidieron al respecto. Robo escandaloso, porque esa es la palabra que hay que utilizar. Solicitamos la apertura de una investigación fiscal. El Ministerio Público, específicamente dentro de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, hay una política del amigo. Ellos le investigan a quienes quieren y a quienes no. En el caso de Conatel específicamente, el 3 de mayo, la Fiscalía, sin abrir la investigación todavía, remite a contrataciones públicas, supuestamente para que Contrataciones evacue un informe. Hoy es el día, estamos ya a inicios de agosto, que no se da ninguna respuesta. Por el tiempo que lleva la denuncia, según Katia González, Conatel tuvo tiempo de borrar evidencias y corregir las irregularidades. Los indicios de la existencia de un presunto hecho de corrupción quedó evidenciado, ya que tras la denuncia inmediatamente rescindieron el contrato. Porque hoy probablemente ya se haya adecuado la documentación para decir acá no pasó nada. El tiempo que le dio el Ministerio Público a Conatel para amañar documentos, para esconder y ocultar otros, es demasiado. O sea que la investigación debe hacerse apenas radicada la denuncia, por lo menos para poder incautarse de los elementos de sospecha que se tienen contra esa persona denunciada. Hoy lo que hizo el Ministerio Público es verdaderamente bochornoso, porque permitió que sencillamente todo lo que podía servir como elemento de cargo contra esta compra escandalosa probablemente esté
súper oculto. De acuerdo a la representante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, existen numerosos indicios que apuntan directamente a la titular de Conatel, Teresita Palacios, como responsable del presunto hecho de corrupción. En el caso de que no se haya pagado, existe una tentativa acabada, o sea que se realizaron todos los actos preparatorios para la consumación del hecho. ¿Por qué no se consumó ese hecho? Sencillamente porque se le pilló, hablando mal y pronto. Entonces la conducta por parte del ordenador de gasto, en este caso la titular de la Conatel, llevó adelante todos los actos que, digamos, eventualmente, si esto no se pillaba o no saltaba a la luz, se hubiese pagado la botella de agua a 14.000 y el jugo a 50.000, ¿verdad? O sea que acá no existe forma de que ellos justifiquen una exhibición de su responsabilidad. La coordinadora anunció que urgirá al Ministerio Público para que avance la investigación sobre las presuntas irregularidades en Conatel. Hablemos del caso Teresa Lichi, porque finalmente la justicia condenó a 23 años de prisión al autor de este hecho. El tribunal dictaminó que su expareja la mató a golpes, enceguecido por los celos. Una condena que tardó mucho tiempo en llegar. Después de 4 años, la justicia emitió la sentencia por el caso del asesinato de Teresita Lichi en Villarrica. Ahora condenado Saúl Duarte, se generaron momentos de tensión. La joven tenía solo 19 años. Una relación enfermiza que mantuvo con Guillermo Saúl Duarte finalmente terminaría con su vida. El tribunal detalló la forma en que sucedieron los hechos. Aprovechando la indefensión de la mujer, le aplica fuertes golpes a Teresa en el rostro y la cabeza, provocándole un traumatismo severo. La víctima empezó a agonizar por algunos instantes para luego dejar de respirar, produciéndose su deceso. Guillermo Saúl Duarte inmediatamente se ingenió para ocultar el cuerpo de su víctima, cargando el occiso hasta la valijera de su vehículo marca Toyota tipo Premio. Guillermo Saúl Duarte tenía una doble vida. Era un hombre casado, pero hizo creer a la joven una historia falsa. Teresita decidió terminar con la relación al saber la verdad, algo que no aceptó el hombre. Para la familia, la condena es muy baja. La querella pidió 40 años. El tribunal lo condenó a 23 años. Fue mucho tiempo de lucha en donde los padres de Teresita tuvieron que golpear varias puertas y enfrentarse a un sistema corrupto, según dijeron. Fue muy pesado. Como siempre dije, en Villarrica se instaló en el Poder Judicial un sistema corrupto que defendía criminales de este tipo. Nos costó muchísimo. Si no hubiera sido por criminalística, antisecuestro de Asunción, no hubiéramos llegado. Tuvimos que traer policía de Caguas, tuvimos que traer a la gente de Asunción, porque aquí no encontrábamos respuesta. Y como hoy escucharon, él manejaba el sistema judicial, él metía la mano en cada uno de los sistemas. Así es que fue muy difícil, en serio. Más 23 años de pena. ¿Qué es lo que uno espera de la ciudad de Villarrica? Allá, gente ya repartida Oberúa, y vaina pejechai vio gente Oberúa. Japea a la representante de Villarrica, vio. Teñime de cuenta que son estúpidos, pelotudos, bandidos. La lectura de la sentencia captó la atención de una gran parte de la población de Villarrica, ya que existían grupos que por un lado exigían justicia y por otro lado grupos que defendían al ahora condenado. La lectura justamente se dio en medio de graves denuncias de corrupción en el sistema judicial de Villarrica. Lastimosamente, ¿verdad?
no se logró el pedido, los 30 años que se merecía realmente este hombre, más los 10, pero no importa, ni si le daban 100, 200, 500 años, ya no le íbamos a recuperar, ya no le vamos a recuperar a Teresa. Como siempre a Villarrica, así se procede. Ya que 30 años, 40 años se merece. El crimen ocurrió el 17 de abril de 2012, el mismo día en que Teresita desapareció. Toda una comunidad buscó a la joven, incluso el ahora condenado. El caso de Teresita da un mensaje a la sociedad paraguaya, una sociedad que todavía permite que se repitan este tipo de feminicidios, hechos que definitivamente pueden tener otro final. Por atención, si por ahí es usted uno de los afectados de los tantos del cierre de la avenida Artigas y se pregunta cómo están las obras, bueno, les contamos que según la comuna el tramo comprendido entre Venezuela y Lombardo estará abierto en menos de 20 días. Mientras, vea cómo avanzan las obras allí en el puente. Desde el 15 de julio la avenida Artigas se encuentra cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre Venezuela y Lombardo. Esto debido a la detección de una fisura en el puente sobre el arroyo Mburicao. La presencia de maquinaria sobre el mismo es constante, pero en la parte superior aún no se pueden observar mayores cambios. El movimiento importante se encuentra debajo del puente. Son entre 30 y 35 los obreros que trabajan arduamente en las obras de la avenida Artigas, específicamente sobre el puente Mburicao. La primera parte es la supuración de la mesoestructura. Esto quiere decir ir rellenando con hormigón y piedras las partes que fueron socavadas. La submuración de toda la mesoestructura en un 80 y pico, casi 90%. Porque es el cemento, claro, que vemos ahí. Todo eso que va, eso está medio... Nosotros estamos protegiendo ya, protegiéndole en una eventual lluvia. Se hizo eso totalmente, el lecho mismo también ya está rellenado, inclusive desde acá, desde el inicio, hay ya algo hecho acá abajo, que no se nota porque el agua en este momento está pasando arriba. Además, otro dato importante es que el hilo de agua fue encauzado. Sí, es claro, encauzamos para poder trabajar bien ahí abajo. Esto es el apoyo mismo, el apoyo. Esto vamos a restablecer el apoyo para que la viga funcione bien. Lo mismo sucede con esta otra viga. Esta es otra viga también que está en esas condiciones. Y después pasamos a lo que es la parte de la fisuración de la estructura, que se nota que está acá, que también eso vamos a sellar. Luego de ampliar la capacidad portante de la mesoestructura, se procederá a reparar las fisuras en las paredes y cargar con un 10% del peso el espacio comprendido entre la bovedilla y la capa asfáltica. Según los pobladores, ¿cierto? Esto fue hecho en no sé qué época, inclusive cuando en el 54 dice que se amplió esto por primera vez. O sea que usted se da cuenta de la edad que tiene esa estructura. Bastante bien. Sí. Bueno, me decía, ingeniero, ustedes que lo que ustedes plantean también es que después de 4 a 5 años o en los próximos años ya se haga un nuevo puente. No, nosotros tenemos planeado que prácticamente si es que el intendente nos libera en menos de un año, creo que en los primeros meses de este próximo año nosotros tenemos que estar ya comenzando o llamando, o sea, cerrando una contratación para un nuevo puente en este punto. ¿Qué pasaría de esta estructura que vemos acá? Se elimina todo. El mayor déficit del puente actual es que la sección hidráulica se encuentra bastante disminuida. Requiere de más de 110 metros cuadrados en días de fuertes lluvias y actualmente posee cerca de 25 metros cuadrados, es decir, solo la quinta parte necesaria. Una de las causas es la ubicación de 3 aductoras de la SAB que alimentan el 80% de la conexión del agua potable en Gran Asunción. Estas le roban entre 20 y 40 centímetros de altura al espacio por el que debería pasar el agua. Otro problema grave es la cantidad de basura en el cauce. Está diseminado por allá todo lo que nosotros sacamos, un material que está abajo del puente. Inclusive nos sorprendimos porque debajo mismo de la estructura se nota que habían
habían comprimido después de unos cuantos años, se veían que eran basura antigua y que inclusive reparaciones que se habían hecho sobre basura. Entonces eso sí nosotros eliminamos totalmente. Ya finalizó la primera semana de trabajo. Los responsables de la comuna estiman que dentro de 20 días la avenida Artigas ya estaría habilitada para el tránsito vehicular, pero que a la par las obras en el lugar deberán continuar. Seguramente se acuerdan de Miley Cyrus cuando hizo el twerking en una entrega de premios. Bueno, fue desbancada por la tenista Serena Williams, quien nos muestra paso a paso cómo se hace el twerking. Aprenda. La tenista número 1, Serena Williams, demostró que también se lleva el primer puesto en baile. Y no en cualquier baile. Observen los movimientos sensuales de la menor de las Williams. Ella muestra cómo se baila el twerking de una manera muy sexy. El video fue subido a las redes sociales con el título Aprender a twerk con Serena Williams y fue reproducido por más de 70.000 internautas. La tenista aparece en la calle y varias personas se acercan e intentan bailar como ella. El baile del twerking se hizo conocido por la cantante Miley Cyrus, quien se robó las miradas durante la premiación de los MTV Video Music Awards en el 2013 y está de moda entre las adolescentes del mundo. Entre baile y baile, Serena Williams también se prepara para los Juegos Olímpicos que se disputan en la ciudad brasilera de Río de Janeiro. En el evento buscará su 5ª medalla de oro. Bueno, vamos a ver el pronóstico del tiempo para mañana viernes. Vemos parcialmente nublado con una temperatura mínima de 20 grados, la máxima 33. El sábado también incluso se habla de ciertas precipitaciones al final de la jornada para el sábado, con una mínima de 18, la máxima 33. Y sí, el domingo ya se habla con un 100% de probabilidad de lluvias, principalmente de la mañana, mejorando en horas de la tarde. Mínima 15, máxima 21 grados.